¿Qué pasa, mis queridísimos cracks? Aquí venimos en otro video más para el canal de David Graph. Hoy vamos a ver cómo hacer diseños tanto para sublimación, serigrafía y lo nuevo, bueno, creo que ya no está nuevo, pero para estampados DTF. Creo que también sirven en DTG, creo que también vamos a ver cómo se hacen para que les quede, pues se podría decir, de buena calidad. Y pues ya ven que los de sublimado seguido que hacen imágenes y demás queda como un rectángulo. A muchos, bueno, a mí en lo personal no me gusta que queden así rectangulares. Voy a enseñarles a cómo hacerle para que no se vea rectangular y que tenga como un estilo chingón, un estilo que se vea chido ya cuando se estape la playera. Entonces no te pierdas ni un minuto del video. Voy a dar información muy buena en este, así que para que empiecen su negocio, si ya lo tienen, pues para que hagan sus diseños más chidos. Sin más que decir, los invito aquí a suscribirse al canal de David Graph. Los invito a suscribirse también al canal de Graph Play. Y pues que chequen todo el contenido acá que hemos subido aquí al canal. Hay muchísimo contenido muy bueno que a todos les va a servir. Vámonos al video. Ok, una vez ya estando aquí en su ordenador, obviamente pues tienen que tener su editor de imágenes. En lo personal esta vez voy a usar Photoshop. Corel también lo voy a usar para hacerlo, para pasar el diseño a serigrafía, se podría decir, porque en Corel pues lo hago más rápido, se hace de una forma más rápida que en Photoshop, y pues el resultado es casi el mismo. Entonces tener nuestro editor, primero también tener nuestra imagen. Voy a usar esta yo. Esta tiene una calidad medio baja. Aquí tengo un programa que ya se los he mostrado en otros videos, es el Topaz. Si quieren este programa, pónganmelo ahí en los comentarios y se los comparto con todo gusto. Aquí le voy a aumentar la calidad de la imagen. Ya he explicado mucho este programa. Aquí aumenta por 2, por 4, por 6 el tamaño de la imagen. Aquí está la original y aquí está el tamaño en el que ya va a salir convertida. Aquí esperamos un poco a que haga el proceso de... Aquí es como la previa, de hecho aquí dice. Y pues si ustedes le mueven aquí, pueden ver como, a ver, a mí me interesa más que se defina la cara. Vamos a ver cómo queda la cara. Pues la calidad obviamente es muy distinta, ¿verdad? Damos en Start. Tomé un poco de agua para que no se me reseque tanto la boca. Me voy yendo a donde se me va a hacer la imagen. Sería aquí es donde tengo todas las imágenes ya de calidad, que es donde las guardo. Aquí ya está acabando. Ya está acabando en el 90. Listo. Cierro el programa, aquí ya está mi imagen. Y ahora pues voy a abrir Photoshop. ¿Dónde estás? Aquí está. A ver, Photoshop. Ok. Y esperamos un poco. También si quieren Photoshop, ahí visiten mi canal y ahí está este y otros más para que lo chequen. Ahí se los comparto y pues les digo más o menos cómo se instala y todo el show. Entonces ya una vez que se abra, una vez abierto, ya arrastramos nuestra imagen. Ok, esperamos ahí un poco. Listo, ya nos abrió. Tiene aquí su marca de agua. Muchas gracias a Alex Red, sabe, Red 108, no sé si sea una I, no sé, pero chido por hacer esa imagen no la hizo especialmente para el tutorial, pero pues la estoy usando aquí. Ok, podemos usar este que se llama tapón, bueno, no, se llama clonar, es el de clonar, herramienta de tapón de clonar. Le quitamos el candado, yo siempre la duplico para tener la original. Con control J se duplica y ya pues ahí le voy a hacer más o menos, para no tardarme tanto.
Ok, y le damos así. No importa que no quede muy bien, igual ustedes ahí le dan con calma. Si tienen marca de agua y ya si son imágenes propias, pues qué mejor. Esta yo la agarré rápida solo para hacer el tutorial, para que vean cómo se hace este show. Ok, ahí está, ya se quitó. Muy bien, ya teniendo la imagen como queremos. Ok, la voy a duplicar otra vez, control J. Voy a quitarle el ojito y me voy a basar en esta para ya tener la original y la otra original que hice. Ok, entonces tenemos unos que se llaman pinceles. ¿Dónde está? Aquí. Ok, aquí está. Tiene que haber como un muestrario. Déjenme ver dónde los tengo. Aquí está. Ok, aquí ya tenemos los pinceles. Cada uno pues con textura distinta. Aquí van a agarrar la textura que ustedes quieran para hacer como el desgaste que voy a hacer ahorita, para que la imagen no quede totalmente cuadrada. Déjenme ver a ver cuál me late más. A ver, pincel doble dinámica transformación. Es que como volví a instalar el Photoshop, me desinstaló unos pinceles, pero no importa, voy a usar este se me hace chido. Entonces, dejando presionado clic derecho, bueno, primero es presionar Alt y con clic derecho y arrastrando el cursor izquierda a derecha hacemos o más grande o más chico, izquierda más chico, derecha más grande. Ok, ya la hacen ahí del tamaño que quieran y pues es ir borrando. En sí, aquí le damos la opacidad, se la voy a dejar así al 100%. Ok, podemos hacer una máscara de capa así. ¿Esto para qué? Aquí está la imagen aún, ¿verdad? La máscara de capa, lo que vamos a hacer es con el pincel. Déjenme poner este color en blanco. Aquí tiene que estar en blanco y en negro. Entonces cuando pintemos con el blanco nos va a aparecer la imagen, y cuando pintemos con el negro nos la va a desaparecer. ¿Sale? Entonces nos podemos poner esta imagen, por eso la dejé. Le doy clic y le voy a bajar la opacidad. Ahí así. ¿Esto para qué? Para seleccionando aquí su máscara de capa, cuando den aquí sus clics, este pincel también lo pueden rotar si quieren. Lo voy a dejar así. Ok, es que tenía el negro, ahora sí el blanco. Cuando den sus clics, para que vean lo que se va a poner. ¿Sale? Y podemos darle hasta un efecto como desgastado. Aquí, ok. Bueno, voy a pintar esto y ahorita voy a rotar mi pincel. Ok. A mí en lo personal me gusta así como que se vean desgastadas. Se me hace muy chido el efecto así como desgastado de las imágenes. Entonces aquí lo voy a rotar hacia acá para hacerle estos detalles. Ok, aquí le voy a dar más color. Voy a alejarme un poquito para ver cómo está quedando. Igual pueden poner un fondo blanco, color uniforme blanco. Lo arrastramos atrás para que vayan viendo cómo va quedando su imagen. Ok, nos regresamos a esta, ya donde quieran darle más. Ok, le dan pincelazos. Dejen defino bien las caras, que la cara sí se vea bien, igual aquí. Y pues en sí aquí tenemos nuestro diseño para estamparlo en una playera. La neta se ve muy chido, se ve muy chingón así. Bueno, en lo personal me gusta más así, a que se vea un recuadro como aquí. Déjenme nomás subo la opacidad. A que se vea así un cuadrado, la verdad no se me hace como sin chistes, podría decir. Y aquí pues ya se ve más, no sé, se ve más perrona. Muy bueno, en lo personal me gusta más a mí así. Igual este es un pincel que yo sé, hay muchos pinceles y hasta los pueden descargar de internet, en internet hay muchísimos. Y si no, luego yo les comparto pinceles, texturas y más cosas para Photoshop. Voy a hacer un video
compartiéndoles todo eso, marcos y demás que yo use. Y aunque no los use, de todos modos se los comparto y tengo un buen puño. Entonces ya que tenemos la imagen así, ya la tenemos. Estas en sí pues ya nos sirven. Igual ahí la voy a dejar. Ahora es guardarla. Control Shift S. Ok. Y nos vamos a donde la queramos guardar. La voy a dejar ahí en mi igual. Voy a poner Rig prueba. Ok. En TIFF así la voy a dejar. Guardar. Ahí dice compresión. La voy a comprimir como JPG. Ok. Sí. Ya está. Para los que no saben qué es DTF, voy a darles como algo rápido. Luego hago un video especialmente de eso. El DTF es como una nueva forma de sublimar. A las impresoras ya le adaptaron un sistema de tinta que ya tiene tintas blancas. Tiene dos de tintas blancas, creo que las dos negras, y pues el amarillo, magenta y cian. Las de común, pero ya tiene blanco. Entonces la imprimes yo tengo una L1300 creo es. Tengo una de esas, la imprimes ahí, o sea, obviamente con la adaptación de tintas especial para DTF, que incluyen los blancos. Cuando la imprimes, estos se imprimen como en tipo papel mantequilla, algo así, albanene, no sé cómo se llama en su país. Es parecido a eso, se llama film creo que se llama el papel. Se imprime allí y luego se cura con un polvo. Bueno, se le echa el polvo, se le esparce allí en toda la hoja, lo pones en tu plancha, lo curas se podría decir la tinta, la curas. Cuando está curada la tinta, la pones en tu playera y queda chingón. ¿Por qué? Porque lo puedes estampar en algodón. Entonces es una técnica muy cabrona. Ok, ya la puedes imprimir en algodón, en negro, en gris, en cualquier color que sea de algodón. La puedes imprimir en las telas de sublimar. Es una técnica muy chingona que se las recomiendo. Se las recomiendo que ahí la vayan checando. Igual voy a hacer un video y les explico más a fondo. Ok, ya para no aburrirlos tanto, ya que se guardó, ya voy a cerrar Photoshop. Me voy a ir aquí la tengo. Esta imagen ya pues nos sirve para imprimirla. Voy a abrir Corel para hacerla, también para que tengan la opción para serigrafía. Ok, por si la quieren estampar en serigrafía, nomás sería en selección de color, cuatricomía. Ok, abrimos el programa y arrastramos nuestra imagen. Primeramente es darle el tamaño que queremos. Le voy a dar 26 de ancho, así por 31. Voy a hacer una copia. Ok, y ahora mapa de bits, convertir 300, 32, efectos, transformación, medios tonos. Aquí están los ángulos, 15, 75, 90, 45, y lo voy a dejar un punto de 4. Aquí se oscureció la imagen. Nos vamos a efectos, ajustar, mejora del contraste, y le mueven a esta y la clara, ¿sale? Voy a mover esta más. Creo que este mueve más los claros. Bueno, lo voy a dejar así ya está bien. Ok, para no tardar tanto. Ok, aquí ya nos hizo la cuatricomía. Simplemente ya separarlos por canales. Voy a hacer 4. Ok, y ya me voy a efectos. Igual para que vean, déjenme hacer un recuadro blanco. Listo. Ok, efectos, ajustar, mezclador de canales, y ese que sea el negro. Ok, aquí le voy a poner negro. Vale, el negro. Ahora efectos, ajustar, mezclador de canales, amarillo. Esperamos, ahí está, ya hizo el cambio, amarillo. Ok, amarillo, sale. Y voy a copiar estos dos para estos dos. Amarillo, este va a ser el magenta y este va a ser el cian. Ok, nos vamos. Efectos, ajustar, mezclador de canales y magenta.
Esperamos a que haga el cambio. Listo. Efectos igual, ajustar, mezclador de canales, perdón, ajustar mezclador de canales y el cian. Esperamos a que haga el cambio. Ahí está. Aquí ya tenemos nuestra cuatricomía. Ok, listo para pasarlo a su malla 120 y estamparlo en sus playeras, en sus poleras, no sé cómo les digan en su país donde estén viendo el video. Y pues ya lo tenemos tanto para sublimar como para DTF como para serigrafía. Aquí que nos faltó, pues la plasta. Para los fondos negros pues se hace una plasta, mapa de bits, convertir 500 8. Ok, efectos, ajustar curva tonal. Ahí más o menos voy a hacer la plasta para no tardar tanto. Ahí así. Los detalles estos que queden como en blanco, que son los ojos, pues se los pintan aquí. Ok, listo. Esa plasta va a ir blanca. Ahí. Me lo pinto de negro. Listo. Esta ya sería la plasta, que iría en blanca. Esta sería la base blanca. Y ya pues como mezclen ustedes los colores, el negro, el amarillo, magenta, cian, y ya queda listo para serigrafía, queda listo para DTF, queda listo para sublimar y con un estilo que se ve muy chingón, la verdad. Sin más que decir, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, que haya solucionado algunas dudas que tuvieran o algo. No olviden suscribirse al canal, comentar, dejar su puño ahí de likes para que YouTube nos posicione chido y más gente sepa cómo hacer sus propios diseños para sus playeras. Y compártanlo con sus amigos, activen su campanita para que estén atentos ahí de todo el contenido. Yo soy su amigo David Graf y nos vemos hasta la próxima, cracks.